Cuando a mediados del siglo XII terminó la reconquista de las tierras que hoy forman Cataluña, esos nuevos territorios comenzaron a ser repoblados por los monjes, esta vez de una nueva orden, el Císter. La Orden del Císter surge en Francia a finales del siglo XI de una escisión de la Orden benedictina. Frente al relajamiento de la vida monástica en los monasterios benedictinos, los cistercienses vuelven al cumplimiento estricto de la regla de San Benito. Predican la vuelta a la espiritualidad a través del trabajo y de la oración. Sus monjes, que adoptan el hábito blanco como símbolo de pureza, recobran el trabajo manual y pronto adquieren fama de disciplina, pobreza y santidad. Las fundaciones de sus monasterios se extienden rápidamente por toda Europa. En 2 siglos llegan a fundar casi 700 abadías, gracias a un método sistemático. Cuando un monasterio está ya consolidado, que ellos llaman la Casa Madre, envía a 12 monjes a fundar otro en un nuevo lugar. La llegada del Císter a las tierras de lo que se llamó la Nueva Cataluña se produce a mediados del siglo XII, una vez que el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón pasan a estar bajo la soberanía de una misma dinastía, la que surge del matrimonio de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con doña Petronila, heredera del trono de Aragón. Ese es el casamiento que da origen a la corona de Aragón. Es el conde de Barcelona quien elige al Císter para repoblar estas tierras tarraconenses recién conquistadas. Los monjes cistercienses son buenos agricultores y además prefieren los lugares apartados para poder dedicarse exclusivamente al trabajo y a la oración. Ellos serán los que pongan en valor estos campos hasta entonces improductivos. Durante la segunda mitad del siglo XII, los cistercienses levantaron en esta zona 3 monasterios, el de Poblet, el de Santes Creus y el femenino de Valbona. Los primeros en llegar a Poblet son 12 monjes franceses, de la abadía de Fonfría. Llegan en el año 1151 con la misión de fundar un monasterio en las tierras cedidas por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. El monasterio de Santa María de Poblet es el primer monasterio que el Císter establece en lo que ahora es Cataluña. Una vez elegido el emplazamiento, lo primero que construyen los monjes fundadores, además de sus aposentos, es una pequeña iglesia donde celebrar el culto. Más adelante fue utilizada como capilla de la enfermería. Actualmente es la capilla en la que los monjes celebran los oficios religiosos durante las horas en que el monasterio está abierto a los visitantes. En el año 1169 comienza la construcción del edificio más importante del monasterio, la iglesia, alrededor de la cual giraba entonces la vida espiritual de toda la comunidad. De alguna manera, la calidad de la obra del templo determinaba la categoría del cenobio y su prestigio eclesiástico y civil.
Los monjes edifican la iglesia siguiendo las normas de austeridad de la orden. Paredes desnudas sin ornamentación, limpias de pinturas murales y de esculturas. A lo sumo, sencillos capiteles con temas vegetales. El resultado es esta iglesia basilical de cruz latina con 3 naves. 2 de ellas son románicas. En la cabecera tiene un ábside central y rodeando el altar una girola con 5 capillas con sus correspondientes ábsides. Aún no estaba acabada la cabecera de la iglesia cuando Alfonso II, el primer rey de la Corona de Aragón, elige Poblet para su enterramiento. La elección de Poblet como panteón real de la Corona de Aragón es extraordinariamente importante para su futuro. A partir de aquí será el monasterio de referencia en Cataluña, tomando el relevo al monasterio de Ripoll. Y aquí está Jaime el Conquistador, el ceremonioso. Normalmente, a la hora de levantar el monasterio, los monjes fundadores reproducen la planta de la casa madre. Por eso, en Poblet, la iglesia está situada al sur, como estaba la del monasterio francés de Fontfría. Cuando han levantado la pared de la iglesia que da al interior de la abadía, comienzan a construir sobre ella la galería sur del claustro. Esto sucede hacia el 1200 y lo hacen al estilo románico. Las otras 3 galerías son ya de estilo gótico. El claustro ocupa el centro arquitectónico del monasterio. A lo largo de sus 4 galerías se distribuyen las dependencias monásticas. Es por tanto el espacio a través del cual se comunican todas ellas. El templete del lavatorio dentro del claustro es típico de los monasterios cistercienses franceses. Servía para que los monjes se lavasen las manos antes de entrar en el comedor que está situado enfrente. El templete es de forma hexagonal. Está cubierto por una gran cúpula sostenida por columnas decoradas con una gran variedad de temas vegetales en sus capiteles. La enorme pila de agua tiene 31 chorros. Cerca de 900 años lleva fluyendo esta fuente en una esquina del claustro del monasterio de Poblet. Pertenece al lavatorio. Se construyó siguiendo el modelo que trajeron los monjes cistercienses que vinieron a fundar este monasterio desde Francia. El monasterio es un espacio cerrado, pensado para que el monje alcance una vida de perfección. Y es alrededor de este claustro, centro de un universo de silencio y de paz que acentúa el sonido del agua, donde el monje se refugia para la meditación y la lectura. El gran escritor Josep Pla decía que el silencio de Poblet es obra de Dios. Bueno, Padre Abad, llevan ustedes casi 1000 años en este sitio. ¿Qué tiene de actual la vida monástica para mantener en condiciones de vida muy duras a tantas personas? Yo pienso que la vida monástica, aunque parece que es una huida de la sociedad, ha tenido siempre como ese sexto sentido de saber sintonizar con esa sociedad en la que está, en la que ha arraigado. Y hoy día yo pienso que los monasterios pienso que tienen mucho que decir en una sociedad de las prisas, del ruido, de la sociedad del bienestar, la competencia y la vida monástica que todavía es fiel a esa tradición dentro de una sobriedad, de una vida sosegada, tranquila. Pienso que son valores que hoy día, una vida comunitaria,
de una vida que en una sociedad que también de enfrentamientos, de violencia. Esos son valores que hoy día y eso tienen mucho que decir. Eso es lo que le atrajo a usted para pasar de cura de parroquia en Aragón a incorporarse a un monasterio y a retirarse del cuidado directo de las almas al contacto con Dios. Yo pienso que un poco la mecha que prendió el fuego fue que hoy día la vida sacerdotal fuera es una vida de mucha acción, de mucha actividad. Olvidamos muchas veces aquello del Salmo, de que el Señor es el que construye la casa, y se pierde bastante esa dimensión contemplativa de arraigar más en Dios y de hacer que toda la vida, una vida pastoral, brote desde esa contemplación de Dios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Padre Abad. Ha sido para mí una lección de vida monástica, después de recorrer tantos monasterios. Bueno, a usted. Además del claustro mayor, el monasterio de Poblet tiene otros dos más. El más pequeño, el más íntimo, es el claustro de San Esteban, que está situado cerca de la enfermería. Es románico, de planta rectangular y está decorado muy austeramente. Los arcos tienen un doble bocel a cada lado y están sostenidos por pilares, donde los capiteles han sido sustituidos por unas sencillas impostas decoradas con motivos vegetales. La sala capitular es, después de la iglesia, una de las estancias más importantes del monasterio. Aquí se reúnen los monjes presididos por el abad para leer y comentar la regla de San Benito, para tratar los temas conventuales y para realizar confesiones públicas. Se construyó a comienzos del siglo XIII con un esmero especial. Es un cuadrado de 15 metros de lado, muy diáfano, sin apenas obstáculos que impidan la visión. Padre Jesús, este era el armario. ¿Aquí cabían todos los libros del monasterio? Bueno, es que el monasterio tenía pocos libros. Hasta la invención de la imprenta, un monasterio con 200 libros era una cosa casi única en Europa, como Ripoll. Entonces los monasterios tenían una biblioteca adaptada a sus circunstancias. No era como ahora, que hay miles y miles de volúmenes. Y el armarium servía para esto, para tenerlos bien guardados. Esto es una reconstrucción, no es el original, porque generalmente todos los armariums se perdieron en el siglo XVI, una vez que la biblioteca se ampliaron con la imprenta. Había muchos herrajes y muchas llaves, pero antes había una cadena que ligaba todo el armario como si fuera una caja de caudales, ¿no? La historia que nos cuenta Humberto Eco en El nombre de la rosa es una invención, porque no había ningún monasterio medieval que tuviera aquella fantástica biblioteca. Claro, es imposible, es una licencia artística, digamos, del autor, ¿no? Es decir, aquella biblioteca en el siglo XIV es imposible, ni un monasterio, ni una catedral, ni el Vaticano, digamos, ¿no? Es decir, es muy bonito leer aquel laberinto y toda la novela es muy buena, pero es pura fantasía del autor de la novela, ciertamente. Unos pocos libros bien conservados y trancados con llave. Sí, sobre todo eso, bien cerrados, porque era un bien muy precioso. La prueba es que muchas veces en los saqueos o en los robatorios se iba muy a coger los libros, se llevaban los libros, ¿no? Porque los libros, aparte que eran libros muy preciosos, la mayoría, claro, libros corales, hechos a mano, claro, y con letras muy preciosas, muy decorados. Había trabajado todo un equipo de personas. Un escritorio. Y entonces, claro, estos libros eran valiosísimos, ¿no? De manera que a veces en las catedrales, pues los obispos dejaban, como el beato que hay en Gerona, ¿no? El beato de Liébana, pues el obispo dejaba en herencia como un gran tesoro sus libros a su catedral o a quien fuera, ¿no? Muchísimas gracias, Padre Jesús. Desde el siglo XVII, los libros reposan en esta biblioteca que originalmente fue el scriptorium del monasterio, donde se escribían manualmente los libros. La invención de la imprenta acabó con su función.
Esta sala rectangular con chimenea es el calefactorio, donde los monjes de otros tiempos se calentaban en los días fríos del invierno. Este es el refectorio. Su construcción es de finales del siglo XII. Lleva, por tanto, cerca de 9 siglos siendo el comedor del monasterio de Poblet. En él se reúne 3 veces al día toda la comunidad. Las comidas se realizan en silencio mientras un monje lee desde el púlpito los textos sagrados. En medio del refectorio hay una fuente octogonal. El comedor se comunica con la cocina, que está al lado, a través de una ventanilla por la que se pasaban los platos. La cocina, sin embargo, hace ya mucho que dejó de ser utilizada, aunque conserva algunos de los utensilios que se empleaban antiguamente para cocinar. Todos los monjes pasaban por aquí. La regla de San Benito dice expresamente que nadie quedará dispensado del servicio de cocina. También cerca de la cocina está el refectorio de los legos o conversos. Estos eran los servidores laicos que ayudaban a los monjes en las tareas agrícolas y que también vivían en el monasterio, aunque fuera de la zona de clausura. Este comedor es del siglo XIII y en el siguiente siglo pasó a ser la bodega del monasterio. Este es el famosísimo dormitorio del monasterio de Poblet. Tiene una longitud de 90 metros, equivale a un campo de fútbol, y su altura es de 14, o sea, una casa de 5 pisos. Actualmente está en obras porque se han quitado las celdas individuales para devolverle todo su esplendor. Este gran dormitorio fue construido en el siglo XIII. Está sostenido por 19 grandes arcos ojivales. Aquí descansaban los monjes tras sus largas jornadas de oración y trabajo. Todavía se levantan a toque de campana a las 5 de la madrugada y pasadas las 9 de la noche se retiran a sus camas tras haber acudido a la iglesia para celebrar en comunidad el último oficio religioso del día, las completas. Y así, con este ritmo de oración y trabajo, continúan los monjes de Poblet desde 1151 hasta el día de la fecha. La elección del lugar para levantar un monasterio no era una tarea fácil. En el caso de este monasterio, el de Santes Creus, los 12 monjes fundadores que vinieron de la abadía francesa de la Gran Selva probaron en otros 2 lugares antes de encontrar este emplazamiento. Esto ocurrió en 1158. La primera etapa constructiva duró unos 100 años, los que van de finales del siglo XII a finales del XIII, y es de estilo románico. El primer edificio que levantan los monjes franceses, además de sus aposentos, es la Capilla de la Trinidad. En ella celebraban sus oficios religiosos. Junto a la capilla hay un claustro que fue construido
con la piedra procedente de las demoliciones de las primeras dependencias monásticas. La iglesia principal comienzan a construirla en 1174 y como sus obras duran más de 150 años, se acaba ya en estilo gótico. La iglesia es de cruz latina y responde a los patrones arquitectónicos del Císter: grandiosidad y ausencia de decoración escultórica. Da la sensación de una gran austeridad, a pesar de la nobleza de sus materiales. En la cabecera tiene un gran rosetón que apenas se ve porque está tapado por un retablo barroco. Desde el exterior se aprecia mejor. A mediados del siglo XIII, el rey Pedro III el Grande elige Santes Creus para ser enterrado. A partir de ese momento, el monasterio cuenta con el patrocinio de la Corona de Aragón. El monasterio tenía desde su origen un claustro románico que fue demolido en el siglo XIV para construir el que actualmente existe de estilo gótico. El maestro que lo hizo, el inglés Reynard de Fonol, siguiendo la estela de otros maestros románicos, se inmortalizó a sí mismo, con la maza en la mano, en uno de los capiteles. Lo único que se conserva del claustro primitivo es el templete que alberga la pila de lavadero. Los monjes se lavaban en ella las manos antes de entrar en el refectorio. Es de planta hexagonal. Cada uno de sus lados está formado por dos arcos de medio punto sostenidos por columnas dobles. La sala capitular, situada en el centro del ala oriental del claustro, es muy parecida a la de Poblet, aunque un poco más pequeña. Toda la arquería de la bóveda descansa también sobre 4 columnas. Además de ser utilizada como lugar de reunión de la comunidad, era también el espacio donde eran enterrados los abades. Pegada a la sala capitular está la escalera por la que se sube al dormitorio de los monjes. La estancia, completamente diáfana, tiene 46 metros de largo, la mitad que la de Poblet. Aquí, inicialmente, dormían en jergones tendidos en el suelo los 50 monjes que tenía el monasterio. En uno de sus extremos tiene otra escalera, la llamada escalera de Maitines, que se utilizaba para acceder directamente a la iglesia desde el dormitorio para el primer rezo de la mañana. Los monjes cistercienses fueron unos reputados técnicos agrícolas. Ellos, con la ayuda de los conversos, cultivaban personalmente los huertos que quedaban dentro de la tapia monástica, así como las fincas próximas que quedan fuera del monasterio. Lograr el autoabastecimiento era vital para la comunidad, que entre monjes y conversos alcanzaba el centenar de personas. Todos los productos cosechados se guardaban en la cilla, que en realidad era una gran despensa.
Desde el año 1175 llevan las monjas cistercienses viviendo en este monasterio, el de Santa María de Valbona, el cenobio cisterciense femenino más importante de Cataluña. Sus fundadoras son monjas navarras del monasterio de Tulebras. Desde su fundación cuenta con la protección de los monarcas de la Corona de Aragón y se convierte en la abadía elegida por las hijas de las familias nobles catalanas para profesar el monacato. Es tan grande la demanda para entrar en él que la comunidad de monjas llega a ser de hasta 150. La iglesia es construida en su mayor parte entre los siglos XIII y XIV, en estilo de transición del románico al gótico. Es de planta de cruz latina, de una sola nave con 3 ábsides cuadrados. En la intersección de la nave con el crucero tiene una cúpula octogonal fantástica. En un lado del presbiterio está el sepulcro extraordinariamente sencillo de la reina Violante de Hungría, esposa de Jaime I, que quiso ser enterrada aquí. La puerta principal de la iglesia está decorada con uno de los primeros relieves de la Virgen María que aparecen en un tímpano en Cataluña. El claustro de planta trapezoidal comenzó a ser construido en el siglo XIII y combina el románico y el gótico. 2 de sus galerías son románicas. Los arcos de medio punto están agrupados de 3 en 3 bajo otro arco apuntado y tienen un rosetón en el tímpano. Los capiteles están decorados con temas vegetales. En este claustro se veneraba una virgen románica, conocida como la Virgen del Claustro, que ahora ha encontrado acomodo en una pequeña capilla. Es una fantástica talla del siglo XII labrada en piedra. De las dependencias románicas que quedan en el monasterio, la sala capitular es la más notable. Es totalmente diáfana y carece de columnas. Desde su fundación en 1175, cientos de monjas han pasado por esta iglesia 7 veces al día para ofrecer sus oraciones a Dios. Ahora una docena de ellas, con sus rezos y su trabajo, continúan manteniendo vivo el espíritu que hace ya 9 siglos la Orden del Císter puso en pie en este lugar.